Para el estudio de los tumores óseos, la imagenología es un componente importante en el diagnóstico. Generalmente, el primer e indispensable método de estudio son radiografías del hueso afectado, aunque métodos como TAC y resonancia magnética son de extrema utilidad. La resonancia magnética con el particular de que nos permite el estudio detallado de los tejidos blandos y de la medular ósea. La TAC nos permite el estudio detallado de la porción osificada del hueso cortical y trabecular. Podemos utilizar otros métodos como gammagrafía o PET, siempre considerando que la radiografía es el método de estudio de imagen principal. Posterior a los estudios de imagen y obtención del diagnóstico probable, generalmente se realizan biopsias óseas en caso de que se requiera, particularmente con los tumores que sospechemos que pueden ser malignos. De forma imagenológica vamos a dividir a los tumores óseos en dos grandes grupos. Tumores agresivos que pueden ser malignos, aunque puede haber causas benignas que provoquen un aspecto de lesión agresiva. Y también tenemos tumores no agresivos, los cuales generalmente son benignos, pero no exclusivamente. De forma extremadamente simple, podemos decir que las lesiones no agresivas son lesiones bien definidas, como esta radiolucidez con bordes escleróticos que además no tiene afección hacia los tejidos blandos. Por el contrario, una lesión agresiva generalmente tiene bordes mal definidos y puede involucrar a los tejidos blandos porque el tumor crece más allá de los bordes corticales y del periósteo. Hay que comprender aquí principalmente dos cuestiones en cuanto al crecimiento de un tumor. El crecimiento puede extenderse de manera vertical encontrándose con el hueso trabecular de la médula o puede extenderse hacia los lados encontrándose con la cortical y con el periósteo. Las lesiones agresivas son de crecimiento rápido y se mueven en sentido longitudinal y transversal de manera rápida, por lo cual el hueso no puede responder conteniendo la lesión. Estas lesiones agresivas de crecimiento rápido infiltran las trabéculas generando límites mal definidos, tanto con la medular como con la cortical a la cual infiltra, y además afectan el periósteo, el cual puede responder con algo que llamamos reacción cortical. Las lesiones de crecimiento lento o no agresivas crecen a una tasa que permite al hueso trabecular formar límites claros, además que hacia los lados pueden erosionar lentamente al endostio, mientras que permiten que el periósteo desarrolle hueso nuevo en la superficie externa cortical. Vean cómo el grado de definición que tienen los bordes lo conocemos como zona de transición. En un momento vamos a hablar un poco más sobre tanto la zona de transición como la reacción cortical. Aquí tenemos un ejemplo radiológico de una lesión con una zona de transición estrecha en donde podemos identificar en dónde comienza y en dónde termina la lesión. Esta lesión es un poco más complicado definir en dónde inicia y dónde puede que termine. De forma lateral, observen cómo se pierde el endostio, la cortical en algunas regiones y vean cómo el periósteo tiene estas alteraciones en la superficie que le dan este aspecto de capa incompleta de periósteo que se está levantando aquí en las orillas. Aquí ven cómo podemos observar la deformación del endostio sin observar este levantamiento perióstico que veíamos en esta imagen. Esta lesión corresponde a una lesión de aspecto agresivo y de crecimiento rápido, y esta lesión corresponde a una lesión no agresiva de crecimiento lento. Sin saber el diagnóstico específico por imagen, podemos determinar que esta lesión tiene más probabilidad de ser maligna que esta que probablemente es benigna. No vamos a profundizar en la histopatología de los tumores óseos, ya que lo verán en patología, pero vamos a establecer algunos principios. Para empezar, hay que considerar que tenemos tumores óseos primarios, que serían básicamente todos estos, y tenemos tumores óseos secundarios. Son secundarios ya que surgen a partir de un proceso neoplásico conocido. O sea, los tumores óseos secundarios son básicamente tumores que corresponden a metástasis que forma algún cáncer hacia los huesos. Vean cómo por origen celular, básicamente cada estirpe tiene representantes tanto benignas que vemos en verde, así como malignas. Prácticamente la única excepción son los tumores que provienen de la notocorda, que son cordomas. Estos cordomas son prácticamente propios del esqueleto axial en el sacro y en el clivus del cráneo.
Los otros tumores primarios son tumores quísticos de origen desconocido, tumores de origen graso, tumores de origen hematopoyético, tumores originados a partir de estructuras vasculares y tumores de células fibrosas, así como tumores que forman cartílago, que son los condros, y tumores que forman hueso, que son todos los ósteos. Veremos de toda esta lista solo algunos de los tumores que tienen mayor importancia para ustedes. Por el momento hay que considerar básicamente qué orígenes puede tener un tumor en los huesos y que existen variantes benignas y malignas de cada grupo de tumores. Si tuviéramos que tener en cuenta toda la lista anterior ante todas las lesiones, sería muy complicado llegar a un diagnóstico cuando viéramos un tumor en una radiografía. Pero como sucede con todos los tumores, hay que considerar que hay diferentes tumores que afectan a diferentes grupos de edad. Prácticamente podemos decir que hay tumores que afectan a los niños y adolescentes y tumores que afectan a los adultos. Como pueden ver, los niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes comparten tumores como leucemia ósea y tumores formadores de hueso malignos como el osteosarcoma. La infección ósea corresponde a la osteomielitis, que es una causa común de lesión ósea que puede simular a un tumor, a veces agresivo. En caso de niños pequeños, además tenemos metástasis, particularmente tumores originados de neurosarcomas y a partir de rhabdomyosarcomas. En niños a adultos jóvenes podemos encontrar tumores benignos fibrosos como la displasia fibrosa o el tumor de origen hematopoyético, el granuloma eosinofílico, el cual es benigno. Un tumor frecuente en niños, el cual es muy maligno y muy agresivo, es el sarcoma de Ewing. En adultos, los tumores óseos más comunes son los tumores secundarios, o sea, las metástasis de cualquier origen. Le siguen tumores malignos como el histiocitoma fibroso, el condrosarcoma, linfomas o el más común, que es el mieloma múltiple. Como causas benignas tenemos a los infartos óseos, a la enfermedad de Paget. Ya vimos que hay una enfermedad de Paget mamaria, pero esta no tiene nada que ver con esa. Esta es enfermedad de Paget ósea y es completamente diferente y la vamos a revisar la siguiente clase. Radiopedia hizo hace poco unas sesiones en vivo donde construyeron estas imágenes con Photoshop para ilustrar en una sola imagen los tumores más frecuentes en menores de 30 años y en mayores de 30 años. En este caso, les señaló los tumores malignos con rojo, como por ejemplo el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, y con naranja dejamos aquí las infecciones óseas. Esta imagen pues la van a poder encontrar ya sea en Radiopedia o en el PDF correspondiente. En unos momentos vamos a ver algunos de estos tumores más frecuentes. Esta es la imagen correspondiente a los mayores de 30 años. Aquí tenemos más representantes de tumores malignos como el condrosarcoma, las metástasis, el mieloma múltiple y el osteosarcoma. Nuevamente, las infecciones son un representante de lesiones que tienen aspecto agresivo. Ok, entonces al igual que como veíamos con las fracturas, recomendamos seguir un sistema semiológico para el estudio de tumores óseos. Básicamente hay que ver en qué parte del cuerpo se localizan, cómo son los bordes y también pues si provoca alguna alteración del periósteo. Vamos a ver qué tipo de daño le genera al hueso y si forma algún depósito de sustancias dentro del hueso afectado. También vamos a ver si se extiende o no a los tejidos blandos y si nos encontramos con una sola lesión o múltiples lesiones. Básicamente estamos respondiendo estas preguntas: ¿en dónde está la lesión? ¿Qué cambios le provoca la lesión al hueso propiamente? Y a la vez si el hueso responde de una forma en específico. Con esta información vamos a poder determinar probablemente el tipo de lesión que estamos observando de toda la lista de tipos histológicos que vimos. Vamos a revisar entonces estos componentes semiológicos. Tenemos básicamente dos tipos de localización. La localización anatómica, que sería definir en qué hueso está el tumor, por ejemplo en fémur, tibia, húmero, etc. Y tenemos la localización topográfica en plano transversal del hueso y en sentido longitudinal. En sentido transversal tenemos que ver si es una lesión que esté localizada en la médula o en la corteza. Estas a su vez las dividimos en intramedulares centrales cuando se originan completamente en el centro de la médula ósea y conforme empieza esta lesión a estar más hacia la periferia adquiere el nombre de excéntrica.
Aquí vemos cómo esta lesión es completamente central y en esta otra podemos notar que está hacia la periferia, excéntrica. En cuanto a las lesiones corticales, tenemos este tipo de lesiones que afectan justamente la cortical, pudiendo modificar al endostio y al espesor de la cortical, o hay lesiones que se encuentran francamente periféricas, casi externas, prácticamente afectando solo al periostio, que conocemos como lesiones yuxtacorticales. Aquí tenemos ejemplos de lesiones típicas en estas localizaciones. Los quistes simples óseos los localizamos a nivel de la metáfisis con una localización intramedular y el sitio más frecuente en donde los vemos es en el húmero proximal. Los condroblastomas pueden ser intramedulares, centrales o excéntricos, como en este caso, que es una lesión epifisiaria en la tibia. Los fibromas no osificantes generalmente tienen esta localización cortical, sobre todo afectando las metáfisis. El sarcoma parostial es yuxtacortical con una fuerte predilección por esta región posterior del fémur. Decíamos que el otro tipo de localización es determinar si la lesión está a nivel de la epífisis, metáfisis o diáfisis, y esto es la localización longitudinal. ¿Esto de qué nos sirve? Pues porque hay tumores que tienen mayor predilección por ciertas regiones óseas. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí el tumor de células gigantes clásicamente cruza desde la metáfisis a través de la fisis y hasta la epífisis, extendiéndose hasta esta región subarticular. La mayoría de los quistes óseos simples son metafisiarios, sobre todo en el húmero proximal, y mientras más madura el esqueleto, estos se pueden llegar a movilizar hacia la diáfisis proximal. En general, si gustan, pueden revisar todas estas lesiones, como las podemos localizar en el plano longitudinal. El siguiente componente de semiología radiológica es la zona de transición, que como ya mencionamos, básicamente se refiere a los bordes de una lesión. O sea, nos dice qué tanto podemos definir en dónde termina una lesión y en dónde inicia el hueso sano. Una zona de transición estrecha tiene bordes bien definidos que generalmente demarcan lesiones de crecimiento lento. Esto lo hacen mediante un borde esclerótico en donde el hueso trabecular más allá de este borde, que sería todo esto, es normal. Esto nos habla de que el hueso se ha podido adaptar a la lesión y ha logrado, por así decirlo, confinar al tumor. Generalmente las zonas de transición estrechas nos señalan tumores benignos como pueden ser un fibroma no osificante, un quiste óseo simple o un quiste óseo aneurismático. Las lesiones que son excepción, por ejemplo, que son lesiones agresivas o inclusive malignas, pero con una zona de transición estrecha, pueden ser algunas metástasis o mieloma múltiple en mayores de 40 años o también pues a todas las edades infecciones. Una zona de transición amplia nos habla de bordes mal definidos. Esto generalmente nos habla de una lesión de crecimiento rápido en donde no se define adecuadamente en dónde inicia la lesión ni en dónde termina. Las lesiones con esta zona de transición amplia son agresivas y muchas de ellas malignas, aunque tenemos como causas benignas a la infección ósea, o sea, la osteomielitis, o al granuloma eosinofílico. Un representante maligno de lesiones con zona de transición amplia es el osteosarcoma, por ejemplo, en donde observen cómo es difícil saber en dónde termina y en dónde está empezando la lesión. Generalmente, para definir los límites de una lesión por completo, particularmente con una zona de transición amplia, requerimos una resonancia magnética. El siguiente componente semiológico es importante y ya lo mencionamos también. Queremos saber cómo es el crecimiento de una lesión en sentido lateral hacia la corteza y el periostio. Vamos a hablar particularmente de la afección en el periostio. Cuando una lesión es de crecimiento lento o no agresivo, generalmente las lesiones deforman al endostio, festoneándolo, digamos que harían esto con el endostio, o pueden formar este tipo de reacción sólida tanto en la cortical como en el periostio, ya que aquí lo que está sucediendo es que este hueso tiene tiempo de formar hueso nuevo.
Cuando tenemos lesiones que incrementan su agresividad, generalmente hablamos de lesiones de crecimiento rápido, en donde vamos a observar ya sea una destrucción cortical y perióstica o zonas en donde no se logra una osificación normal. En un crecimiento intermedio entre lento y rápido tenemos a la reacción lamelada o en capas de cebolla, que tiene este aspecto laminado que denota que se infiltró por completo este periósteo. Ya que el periósteo es el encargado de depositar hueso nuevo, justo eso estaría ocurriendo, pero como tenemos una lesión que está creciendo rápidamente, no se puede completar el proceso de deposición de hueso nuevo y podemos visualmente observar la zona de crecimiento, la zona de infiltración y la zona de osificación incompleta, que lo hace de forma alternante, ya que ese proceso se repite. Podemos decir que entre mayor número de capas tenemos, pues es más agresivo el tumor. En señal de malignidad le sigue la reacción ósea espiculada, en donde la cortical está también completamente infiltrada y puede formar este aspecto que llamamos de pelos en punta, o también puede haber de rayos de sol, que tiene este aspecto como si se estuviera asomando el sol en la superficie del hueso. Digamos que en vez de ver de esta forma la reacción cortical, la veríamos como más explosiva, digamos. En los bordes de las lesiones hay mayor oportunidad de formación de hueso nuevo, formando este tipo de elevación que conocemos como triángulo de Codman. Este triángulo de Codman lo podemos ver aquí, inclusive aquí. Esto nos habla de una lesión con crecimiento inusualmente rápido que levantó, por así decirlo, al periósteo justo aquí en los bordes. El triángulo de Codman, como pueden ver, pues es la reacción perióstica que mayor asociación tiene con procesos malignos. Ahora vamos a hablar propiamente de cuál es el aspecto de la lesión en sí. Generalmente nuestras lesiones pueden formar hueso y las llamamos lesiones blásticas, las cuales son generalmente lesiones densas radioopacas. Tenemos también lesiones que destruyen hueso, que son radiolúcidas y las conocemos como lesiones líticas. Este tipo de lesiones tienen tres patrones clásicos principales de destrucción. El patrón de destrucción geográfico se refiere a una lesión radiolúcida en donde la destrucción tiene un aspecto uniforme, generalmente con una zona de transición estrecha y muchas veces con un borde de aspecto esclerótico. Generalmente con este tipo de tumores, la medular cortical y el periósteo se adaptan al crecimiento del tumor y por lo tanto las lesiones geográficas generalmente nos hablan de lesiones no agresivas que pues muchas veces son benignas. El patrón de destrucción apolillado lo utilizamos para describir lesiones con áreas agrupadas de múltiples lesiones osteolíticas, cada una de estas lesiones con bordes irregulares. Este patrón denota lesiones que se expanden rápidamente en el hueso, las cuales generalmente son malignas y frecuentemente agresivas. Finalmente, a veces el patrón de destrucción permeativo se confunde con el apolillado, pero el patrón permeativo nos habla de una lesión que se expande a través de los huesos sin destruir completamente las trabéculas óseas. Cuando tenemos lesiones con patrón permeativo, generalmente las zonas de transición son amplias porque no podemos ver realmente en dónde termina la lesión. Vean cómo además vemos aquí reacción cortical lamelada de una capa y un triángulo de Codman de este lado. Entonces el patrón permeativo pues generalmente es agresivo y prácticamente siempre está asociado a tumores malignos. Una forma no tan oficial de definir las lesiones líticas es pensar en sus tamaños. Podemos decir que las lesiones geográficas son grandes, generalmente mayores de 1 centímetro. Las apolilladas son múltiples lesiones de 2 a 5 milímetros. Y las lesiones permeativas son incontables lesiones difíciles de definir que miden hasta 1 milímetro. Aquí tenemos nuevamente los tres patrones principales de destrucción. El patrón geográfico generalmente está en relación con lesiones benignas, aunque tenemos algunas excepciones como el osteosarcoma telangiectático o el condrosarcoma, que pueden tener un aspecto de baja agresividad, pero en general pues son tumores benignos. El patrón apolillado y el permeativo generalmente están en relación con lesiones malignas, aunque vean cómo puede estar en señal de infección
Y raramente hay lesiones benignas que pueden tener un aspecto agresivo, pero realmente son los menos. Realmente si vemos un patrón apolillado o permeativo, lo primero que hay que pensar es en lesiones malignas de aspecto agresivo. Las células mesenquimatosas del tumor pueden producir distintos tipos de material intercelular que conocemos como matriz. Los dos materiales o matrices más importantes que deben de conocer es la deposición de cartílago o de hueso nuevo dentro de una lesión. Tanto la matriz condroide como la osteoide se pueden mineralizar o calcificar y por lo tanto adquiere un aspecto radiopaco en la radiografía que nos puede ayudar a determinar visualmente el subtipo histológico de un tumor. La matriz cartilaginosa o condroide generalmente tiene estos cuatro patrones que decimos que tienen morfología floculante, de puntilleo, en palomita de maíz o en anillos y arcos. Anillos y arcos se refiere porque en teoría si hiciéramos un acercamiento veríamos lesiones de este tipo. La matriz osteoide está en relación con matriz que forma hueso y radiológicamente tiene un aspecto muy radiopaco, ya sea nuboso o algodonoso o francamente radiopaco de aspecto muy sólido pero amorfo. En este caso, pues estamos viendo aquí esta matriz que no es tan franca como esta de aquí, que es un poco más sólida, pero bastante amorfa. Ambos pues pueden ver que son radiopacos. Los tumores que depositan este tipo de matriz osteoide pueden ser malignos o benignos, pero la deposición irregular y desorganizada generalmente está en relación con los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing o linfomas, que pues básicamente son tumores malignos. La extensión de los tumores hacia tejidos blandos no tiene tanta complicación, ya que se refiere al hecho de que entre mayor agresividad tiene un tumor, mayor probabilidad hay de que un tumor esté involucrando tejidos blandos. Generalmente, el periósteo afectado de los tumores agresivos permite el crecimiento más allá de los bordes óseos y por lo tanto, pues los tejidos blandos adyacentes van a estar involucrados. En los tumores no agresivos, generalmente la cortical y el periósteo contienen la lesión y por lo tanto no hay involucro o edema más allá de los bordes del hueso, a menos de que existiera una fractura, por ejemplo, que involucrara al tumor. Aquí con resonancia magnética pueden observar cómo se delimita mejor la extensión del tumor hacia los tejidos blandos del muslo en este osteosarcoma, que es un tumor agresivo y maligno. Finalmente, hay que tomar en cuenta cuántas lesiones estamos observando. Generalmente, al ver múltiples lesiones osteolíticas, o sea, radiolúcidas, de acuerdo a la morfología de las lesiones, podemos considerar nuestro diagnóstico limitado a las siguientes lesiones, por ejemplo, a displasia fibrosa, encondromas múltiples, histiocytosis de células de Langerhans, que conocemos también como granuloma eosinofílico. De forma muy común, múltiples lesiones osteolíticas señalan metástasis o mieloma múltiple y también pueden estar en relación con tumores pardos o de Brown en el hiperparatiroidismo y en la infección u osteomielitis. Las lesiones que afectan múltiples huesos decimos que son poliostóticas. Si una lesión afecta solo un hueso, son monostóticas. Las entidades con afección poliostótica pueden ser las siguientes y vean cómo en mayores de 30 años siempre hay que pensar en metástasis, mieloma múltiple y en múltiples encondromas. Como notaron en los ejemplos anteriores, las lesiones pueden presentarse como lesiones radiolúcidas relativas al hueso circundante, aunque podemos tener también lesiones radiopacas relativas al hueso circundante o estas también las llamamos escleróticas o podemos tener una mezcla de las anteriores. La radiopacidad de una lesión está determinada por la alteración de actividad osteoblástica y osteoclástica que puede causar un tumor, así como la mineralización del tipo de matriz que esté secretando el tumor. La gran mayoría de los tumores óseos benignos y malignos son lesiones líticas, o sea, lesiones radiolúcidas. Aquí vamos a hablar de un tumor muy frecuente, pero sobre el cual no profundizaremos, el cual es el encondroma. Este es un tumor cartilaginoso, el cual esperaríamos que formara algún tipo de matriz condroide. El lugar más común de afección de los encondromas es en los huesos largos de la mano, o sea, en las falanges, pero en las falanges generalmente los encondromas no producen matriz cartilaginosa, matriz condroide.
por lo que solo los observamos como una lesión radiolúcida intramedular con un patrón de destrucción geográfico. Los encondromas, de hecho, son los tumores más frecuentes de las manos, pero en general no se ven igual en las manos a diferencia del resto de los huesos, ya que en los otros huesos, como les decía, producen matriz condroide, pero no en las falanges. En un paciente con múltiples encondromas, integramos el síndrome de Ollier, y en un paciente con múltiples encondromas y malformaciones vasculares, como hemangiomas, por ejemplo, integramos el síndrome de Maffucci. Aquí estamos viendo otra lesión lítica. Observen cómo tiene un patrón permeativo con una zona de transición relativamente amplia y observamos reacción cortical, así como una fractura. Por lo tanto, esto es una fractura en terreno patológico. Una lesión esclerótica muy común son las enostosis, que conocemos también como un islote óseo, que son estas radiopacidades bien definidas que generalmente encontramos en el fémur proximal, como estamos viendo aquí en el cuello del fémur, o también en la pelvis. En un paciente sin sospecha de patología no nos preocupan, pero en pacientes oncológicos hay que diferenciarlas de las metástasis osteoblásticas o metástasis formadoras de hueso. Aquí vemos otra lesión esclerótica radiopaca. Vean cómo la zona de transición es muy amplia. Esta radiopacidad aquí está generada por la deposición de matriz osteoide, o sea, formadora de hueso, y este está en relación con un osteosarcoma, que es un tumor maligno. También existen lesiones que pueden alternar zonas líticas con zonas escleróticas y pues les llamamos lesiones de densidad mixta. Principalmente los vemos en linfomas, que son malignos, displasias fibrosas, que son benignas, e infecciones óseas, que pues corresponden a la osteomielitis. Muy bien, vamos a hablar de 9 tumores que les sugiero que aprendan a reconocer como estudiantes. Primero que nada, vamos a sintetizar las cosas diciendo que los tumores óseos que más verán son secundarios, o sea, metástasis. En columna revisamos que hay metástasis líticas y blásticas. Las líticas destruyen el hueso y por lo tanto son radiolúcidas, y las blásticas forman hueso y por lo tanto son radiopacas. En general, los tumores óseos primarios son muy raros, pero sobre todo hay que considerarlos, estos tumores primarios, en niños y adultos jóvenes que clínicamente presentan dolor óseo o masas óseas palpables. En adultos mayores de 40 años, las lesiones óseas que siempre hay que considerar, especialmente cuando son múltiples, sobre todo por su frecuencia, son las metástasis, que son tumores óseos secundarios, y como segunda opción el mieloma múltiple, que corresponde a un tumor maligno primario. Considerando estos principios, vamos a ver algunos tumores en específico. Los tumores de células gigantes son tumores benignos de origen hematopoyético, principalmente en personas con esqueletos maduros. Por edad, la mayor incidencia está de 20 a 40 años. Estos tumores pueden convertirse en malignos, o decimos que malignizan, hasta en un 15%. Los lugares más comunes de afección es desde la metáfisis hasta la epífisis subarticular, como vemos en estos 3 ejemplos, y principalmente los encontramos en el fémur distal y la tibia proximal, o sea, en la rodilla y en el sacro. También podemos encontrarlos en la muñeca a nivel del radio. Clínicamente los detectamos porque pueden alcanzar un gran volumen generando una masa, y pueden también generar dolor, ya sea propiamente por el tumor o por fracturas en terreno patológico que ocurren sobre el mismo tumor. Por imagen, los observamos como lesiones medulares centrales o excéntricas que tienen un patrón de destrucción geográfico, y pues por lo tanto la zona de transición es bastante estrecha, aunque vean cómo generalmente no tienen un borde esclerótico. Decimos que estas lesiones tienen un aspecto de burbujas de jabón. En el sacro es un poco más difícil observar este aspecto de burbujas, y en radiografías pues vamos a observar la lesión lítica, pero mediante resonancia magnética observen cómo podemos ver una masa con múltiples lóculos y alta señal de T2, que pues corresponde al tumor aquí. En esta tomografía nos daría la impresión de que no hay lóculos, tal vez aquí los podíamos inferir, pero pues son fáciles de identificar en la resonancia magnética en T2. Los quistes óseos simples son de etiología desconocida pero benignos, generalmente con una sola cámara, aunque pueden tener múltiples lóculos como estos que estamos observando aquí. Dentro de estas lesiones hay líquido seroso o serosanguinolento.
Generalmente aparecen en gente joven, sobre todo en hombres, afectando sobre todo la metáfisis y la diáfisis, siendo el húmero proximal y el fémur proximal los sitios de afección más frecuentes. Entre el fémur y el húmero es todavía muchísimo más frecuente. Casi siempre son asintomáticos y solo los detectamos ya que ocurre una fractura en terreno patológico que los involucra, y esto puede ocurrir hasta 66% de las ocasiones. No es infrecuente que al fracturarse el hueso involucrado se forme este signo de fragmento caído, que se refiere a que podemos ver un fragmento de la pared del quiste flotando dentro del tumor, como en estos dos casos. Por imagen, vean cómo son lesiones radiolúcidas con zonas de transición estrecha, por lo tanto bordes bien definidos, y están localizadas en los huesos largos con una localización intramedular y central. En el calcáneo adquieren esta forma relativamente triangular con localización antero-inferior, ya que esta es una zona que relativamente no recibe mucho estrés en el pie. El tumor benigno más común es el osteocondroma, que consideramos como un tumor formador de cartílago. Generalmente afecta a gente joven, especialmente menores de 20 a 25 años, y por esta morfología de excrescencias también la llamamos exostosis ósea. Decimos que el tumor apunta al lado contrario de la articulación más cercana, que sería pues aquí la muñeca o aquí la rodilla. Como tal, el tumor posee una cortical de hueso maduro, una medular, pero forma una tapa de cartílago en su porción más distal, que estaría aquí, digamos. Tienen siempre esta localización metafisiaria, ya que el tumor se origina desde la fisis y migra alejándose de ella. El aspecto es bastante típico, como observamos en estos casos, que son osteocondromas pediculados, aunque tenemos también osteocondromas sésiles, como este de aquí, o en coliflor. Generalmente dejan de crecer hasta la madurez esquelética y prácticamente solo dan síntomas en función de su tamaño. Cuando en un paciente observamos múltiples osteocondromas, podemos integrar el síndrome de exostosis múltiple hereditaria. Hay que considerar que pueden malignizar formando condrosarcomas en menos de 1% de las ocasiones. En la columna, sobre todo en columna torácica, de forma muy frecuente podemos encontrar estos tumores benignos de origen vascular que son hemangiomas. La gran mayoría de las veces son asintomáticos y los encontramos de manera incidental. Típicamente se presentan como lesiones únicas que afectan los cuerpos vertebrales, formando estas lesiones trabeculares verticales que le dan un aspecto de código de barras al hueso. Son más sencillas de observar en tomografía, en donde en cortes sagitales tienen este aspecto de código de barras, pero en cortes axiales tienen este aspecto que decimos que presenta signos de lunares, ya que cada trabécula forma un punto. Una lesión benigna de origen fibroso muy común es el defecto fibroso cortical, la cual, como su nombre nos dice, es una lesión radiolúcida o lítica de localización cortical que, pues como pueden ver, tiene una zona de transición bastante estrecha. Generalmente tiene un borde esclerótico, como estamos viendo aquí en esta tomografía, que pues es bastante delgado. Casi siempre son lesiones asintomáticas que observamos de manera incidental, particularmente en gente joven, ya que se piensa que solo son anomalías del desarrollo óseo. Esta es la lesión más frecuente de la infancia, afectando a casi 30 a 40% de los niños, aunque también pues es frecuente que afecte a adolescentes. Los lugares en donde los observamos de forma más frecuente son las metáfisis de la rodilla en su porción de fémur distal. También los podemos ver en la tibia proximal, así como en la tibia distal. Así que pues es frecuente observarlos cuando realizamos radiografías de tobillo. Cuando estas lesiones son menores de 2.5 centímetros, o algunos autores dicen que 2 centímetros, los llamamos defecto fibroso cortical, pero por convención, cuando son mayores de 2 o 2.5 centímetros, estas adquieren el nombre de fibroma no osificante, aunque ambas histológicamente pues tienen el mismo aspecto, realmente solo son tamaños. Entre mayor tamaño tienen, adquieren un aspecto más expansivo. Nos llama la atención que con el tiempo estas lesiones pueden sanar formando zonas escleróticas que osifican la lesión al pasar los 30 años de edad, entonces ya se vería así la lesión, digamos. Estas lesiones decimos
que son un tipo de lesión que decimos que no se tocan, ya que son francamente benignas y se prefieren ni siquiera biopsiar. Un tumor benigno formador de hueso que tiene un cuadro clínico sintomático bastante particular, a pesar de ser un tumor bastante pequeño, por lo general menor de 2 centímetros, es el osteoma osteoide. Prácticamente es propio de menores de 25 años. Clínicamente se sospecha cuando un paciente cursa con dolor óseo nocturno en el sitio del tumor, el cual puede disminuir con la administración de ácido acetil salicílico o AINES, sobre todo pues con los salicilatos. El sitio de mayor afección son los huesos largos y la columna, sobre todo la columna lumbar, pero en general la mayoría ocurren en el cuello del fémur y en la diáfisis de la tibia. En general es un tumor que afecta más a los hombres. Típicamente son tumores periféricos localizados en la cortical, ya sea hacia el endostio, en la cortical como tal, e incluso puede haber yuxtacorticales. Por imagen está descrito que lo que vemos es un nidus que presenta reacción perióstica sólida, pero ciertamente hay que entender que es un nidus. El nidus se refiere al tumor en sí. Este está compuesto por un foco óseo central que puede estar en varias etapas de maduración. También tenemos tejido conectivo altamente vascularizado alrededor. Generalmente el foco central es altamente mineralizado, aunque puede no estarlo y podemos observar la porción vascular nada más como un borde radiolúcido. La lesión genera que alrededor se forme hueso nuevo. Entonces el nidus como tal es la osificación central y los vasos periféricos, y la reacción externa de osificación pues es nada más una reacción que tiene el hueso a este tumor. Vean estos osteomas osteoides en el cuello femoral y aquí en esta vértebra lumbar. El nidus lo podemos observar como una radiopacidad central o una hiperdensidad central rodeada por una radiolucidez o hipodensidad que está en relación con las estructuras vasculares rodeando al centro esclerótico, y alrededor vamos a tener formación de hueso reactivo. Vean cómo aquí la densidad está incrementada alrededor. Aquí no hay tanto incremento de la radiopacidad periférica, pero pues aquí sí es bastante evidente. A veces el nidus central aún no se ha osificado por completo, por lo que no podemos ver una franca radiopacidad central de hueso esclerótico, pero podemos identificar el nidus vascular como estas lesiones radiolúcidas. Alrededor del nidus, la densidad del hueso está incrementada e inclusive en este osteoma tibial podemos ver cómo se está formando reacción cortical sólida. Pasamos a 3 tumores malignos. Primero, el tumor formador de hueso maligno, que corresponde al segundo tumor primario más común después de mieloma múltiple en adultos y el primer tumor maligno más común en niños, el cual es el osteosarcoma. Histológicamente tenemos 10 subtipos, de los cuales los más frecuentes son el convencional, el telangiectásico, el parostial y el periostial, pero vamos a verlos como un conjunto para fines de pregrado. El osteosarcoma afecta principalmente a pacientes con esqueletos inmaduros en este rango de edades, pero tiene un segundo pico en pacientes adultos mayores, en donde generalmente son secundarios a otras enfermedades, como por ejemplo enfermedad ósea de Paget. Los osteosarcomas usualmente son metafisiarios y en general hacia los bordes distales del hueso, ya sea diáfisis distal, metáfisis y menos común hacia la epífisis. El sitio de mayor afección es el fémur distal y la tibia proximal aquí en la rodilla. Debido a que genera daño óseo, uno de los síntomas de presentación es dolor y laboratorialmente podemos encontrar un incremento de la fosfatasa alcalina inespecífica y de la LDH. Generalmente requerimos de estudios de tórax como una tomografía o mínimo una radiografía de tórax, ya que al momento del diagnóstico se requiere que descartemos ya metástasis pulmonares. Nos llama la atención que las metástasis pulmonares a veces pueden calcificar. Por imagen, básicamente tenemos que considerar los hallazgos de tumores agresivos como zonas de transición amplias, patrones de destrucción primordialmente con patrón apolillado o permeativo, y vean también cómo van a generar reacción perióstica agresiva, en donde podemos llegar a observar triángulos de Cotman, como estamos viendo aquí o aquí. Aquí vemos otro. También podemos llegar a ver reacción cortical tipo pelos en punta o en rayos de sol.
Al realizar una resonancia magnética cuando observamos reacción cortical, prácticamente seguro que encontraremos involucro de los tejidos blandos adyacentes, ya que son tumores muy agresivos. Recuerden que estos tumores generan matriz de tipo osteoide, la cual incrementa de densidad el hueso de forma irregular, como estamos viendo aquí en este caso. Incluso la lesión puede sospecharse cuando observamos un incremento de la densidad que solo nos da un aspecto aquí como de esclerosis sutil, aunque ni siquiera observemos una franca reacción cortical. Esto significa que solo está presente la matriz osteoide. Esto es un osteosarcoma muy temprano. En conclusión, podemos decir que un osteosarcoma por imagen no tiene un aspecto específico, sino tenemos que recordar la semiología de las lesiones agresivas y puede haber una o varias características de la misma. Solo hay que recordar la distribución de edad y las distribuciones óseas más frecuentes. Estos tumores de cualquier forma se deben de biopsiar. Otro tumor agresivo maligno con origen en células hematopoyéticas es el sarcoma de Ewing. Este corresponde a un grupo de tumores de células pequeñas y redondas, en donde además del sarcoma de Ewing tenemos al linfoma, al osteosarcoma de células pequeñas, entre muchos otros. Generalmente es de pacientes pediátricos con una media de 13 años y con una ligera predilección por los hombres. Este es el segundo tumor maligno óseo más común en niños y decíamos que el primero es el osteosarcoma. Se ha asociado el sarcoma de Ewing con la translocación de partes del gen EWSR1 del cromosoma 22 con partes del gen FL1 del cromosoma 11, en donde se fusionan partes de estos genes. Esta mutación es somática y pues somática significa que no es heredada. Clínicamente los pacientes presentan dolor óseo y pueden presentar fiebre, además de alteraciones laboratoriales, como veíamos con el osteosarcoma. Desgraciadamente, pues es un tumor extremadamente agresivo con metástasis tempranas, pero tiene una buena respuesta a quimioterapia. Los principales sitios de afección son las diáfisis de los huesos largos y la porción isquiática y los bordes externos del ilion aquí en la pelvis. Pueden ver también que afecta la columna, costillas y escápula. Radiológicamente los podemos sospechar en niños con lesiones óseas agresivas, generalmente de localización medular, que presentan un patrón de destrucción ya sea permeativo o apolillado, con reacción cortical agresiva, en donde nos llama la atención el patrón de capas en cebolla, como vemos aquí en estos ejemplos. Incluso aquí también vemos capas en cebolla. Además, pues son tumores agresivos, podemos observar triángulos de Kaufman, como estamos viendo sobre todo aquí en estas porciones. Describen que también puede haber sarcomas de Ewing con reacción perióstica en pelos de punta. Observen cómo en la pelvis es más difícil de observar, ya que solo vemos un discreto patrón permeativo con una zona de transición amplia, pero en resonancia magnética vean cómo la masa infiltra aquí a los tejidos blandos adyacentes, lo cual es característica de las lesiones agresivas. El tumor óseo primario más común en los adultos es el mieloma múltiple. En general, recuerden que de todos los tumores en adultos, las metástasis son más frecuentes, pero las metástasis son tumores óseos secundarios. Aquí estamos hablando del tumor óseo primario más común en adultos. El mieloma múltiple tiene origen hematopoyético cuando se genera una expansión monoclonal de las células plasmáticas de la médula ósea. Esta expansión monoclonal la podemos determinar en sangre mediante un estudio de electroforesis en donde observamos este pico típico que decimos que es un pico M. Observen cómo al determinar las proteínas séricas presentes en un paciente vamos a ver una elevación de la región gamma que corresponde a una producción excesiva de inmunoglobulinas, IgGs e IgAs primordialmente en el mieloma. En orina se puede detectar el exceso de IgGs como proteína de Bence-Jones. En general tiene un cuadro clínico característico en donde el paciente presenta hipercalcemia, datos de daño o insuficiencia renal y anemia por disfunción medular.
Si en los pacientes con el cuadro clínico de sospecha realizamos una serie ósea, o sea, radiografías específicas de todo el cuerpo y encontramos más de una sola lesión lítica, hablamos ya de mieloma múltiple, aunque hay que considerar que la presencia de una sola lesión lítica corresponde a un plasmocitoma. Usualmente la presentación radiológica precede a la presentación clínica, en donde, como les comenté, vamos a observar múltiples lesiones líticas que conocemos como lesiones en sacabocados, ya que tienen forma redonda. Los sitios más comunes de afección son la columna, como observamos aquí en esta tomografía en reconstrucción sagital, en donde tal vez esto puede ser un nódulo de Schmoll, pero vean estas otras lesiones como realmente no tienen un patrón degenerativo y pues sí vemos que son lesiones líticas redondas con patrón permeativo. Aquí vemos lesiones en sacabocado en el cráneo, todas estas lesiones radiolúcidas redondas. Aquí vemos lesiones en sacabocado en la pelvis, en los fémures, y aquí una lesión lítica en el húmero. Cuando las lesiones son más pequeñas, pueden dar un patrón de destrucción apolillado, como estamos viendo aquí en estos fémures, o también puede ser permeativo, con una zona de transición bastante amplia. No vemos aquí los límites claramente. Observen además cómo no hay reacción cortical con estas lesiones. Entonces, recuerden el cuadro clínico y las lesiones líticas en el esqueleto axial y secundariamente en huesos largos del esqueleto apendicular. Ya revisamos los tumores básicos, pero hay que considerar una última cosa. Existen diversos simuladores de tumores óseos radiológicamente, los cuales aparecen en estructuras normales, ya sea por el momento del desarrollo óseo, por la forma en la que se acomodó al paciente durante la toma del estudio, o simplemente por la anatomía del paciente. Hay interminables ejemplos, pero aquí vemos algunas, ya sea por posicionamiento de la cabeza humeral o por maduración asimétrica del esqueleto, también por inserciones musculares bastante prominentes o por algunas imágenes que se forman en ciertas partes muy específicas de algunos huesos. De cualquier forma, ante la duda es mejor que consulten con el radiólogo alguna imagen que les cause duda, porque en la práctica habitual se tiende a diagnosticar tumores que a veces solo son variantes normales. Algunas patologías como el hiperparatiroidismo o la infección ósea, como vimos durante la clase, pueden generar imágenes que parezcan tumores. Otra es la miositis osificante, en donde los músculos generan regiones de osificación que podrían tener un aspecto tumoral. Así que pues solo tengan en cuenta esto de los simuladores. En la próxima clase cubriremos algunos tópicos que no entraron en los temas anteriores, como osteomielitis, enfermedad de Paget, displasia de cadera, entre otras. Para estas lesiones. Nuestro glosario Biblia de radiología torácica, el glosario de Fleischner, tiene definiciones muy específicas y sencillas para los términos nódulo y masa pulmonar. Nódulo pulmonar se refiere a cualquier opacidad redonda de bordes bien definidos o mal definidos, el cual mide hasta 3 centímetros de diámetro, y estamos viendo aquí dentro del círculo como un ejemplo. Masa se refiere a cualquier lesión radiopaca, ya sea pulmonar, pleural o mediastinal, con un diámetro mayor a los 3 centímetros, como vemos aquí esta opacidad. En TAC existe además el término micronódulo, que se refiere a una opacidad. Aún no se está completamente de acuerdo de qué tamaño, si nada más con que sea menor de 3 centímetros, pero se tiende a decir que deben ser las opacidades menores a 3 milímetros. Puede ser difícil distinguir en tomografía los nódulos de los vasos pulmonares, como vemos por ejemplo aquí estas dos imágenes que son vasos y este es un nódulo, pero realmente nada más es cuestión de ver repetitivamente este tipo de lesiones en TAC para poder diferenciarlas. Para nosotros poder localizar nódulos pulmonares en una tomografía tenemos que tomar en cuenta que los vasos pulmonares tienen este aspecto de pequeñas manchas redondas hiperdensas o derramas, como vemos aquí este pequeño vaso pulmonar. Pero como son estructuras vasculares, las veremos en múltiples imágenes o múltiples cortes, a diferencia de los nódulos pulmonares, los cuales solo veremos en algunos cortes. Entonces voy a iniciar esta tomografía para ver si logran localizar un nódulo pulmonar. Entonces voy a repetirlo.
Y vean cómo el nódulo aparece y desaparece en esta región. Fíjense ahí, desaparece. Ahora vean cómo los vasos pulmonares los podemos seguir por muchos cortes o muchas imágenes. Y los nódulos van a ser imágenes que aparecen y desaparecen. Aquí nuevamente. Esta corresponde a mi tomografía de tórax. Primero que nada, con este término nódulo pulmonar solitario, lo que hay que considerar es que su presencia no es sinónimo de cáncer. Como les dije, si no ya me hubiera dado un susto haber visto esa imagen en mi tomografía. Antes se hacía examen de consejo de radiología oral y decían que a veces una de las preguntas clásicas era dar mínimo 10 diagnósticos diferenciales de nódulo pulmonar solitario. No era difícil, ya que vean muchas de las etiologías del nódulo pulmonar solitario. Obviamente existen las más raras y más comunes, que pienso que son las que deberían de conocer y no hay necesidad de memorizar toda una tabla. Las causas más comunes de nódulo pulmonar solitario de forma global, o sea, tanto benigno como maligno, es primero el carcinoma broncogénico o cáncer pulmonar. En segundo lugar está algo que llamamos granuloma y en tercer lugar los amartomas. Por tanto, deducimos que las causas benignas más comunes es en primer lugar el granuloma y en segundo lugar el amartoma. El término granuloma puede generar confusión, ya que muchos lo consideran sinónimo de tuberculosis, ya que la lesión patognomónica de la tuberculosis es el granuloma, pero granuloma caseificante. Granuloma únicamente se refiere al término histológico de un conjunto de células inflamatorias que conocemos como histocitos epitelioides, los cuales están rodeados de células gigantes, bordes de linfocitos y tal vez fibroblastos o colágeno. Estos granulomas son simplemente marcadores de procesos inflamatorios crónicos y usualmente tienen depósitos de calcio. Pueden tener asociación a necrosis gaseosa, que se presenta en tuberculosis, o necrosis no gaseosa, como se presentan múltiples patologías. Ya verán en sus reportes radiológicos cómo algunos radiólogos se refieren a algunas lesiones en relación a nódulos pulmonares como granulomas, pero no se vayan por la suposición de que el término signifique tuberculosis. Puede ser cualquier otro tipo de infección o enfermedad inflamatoria que formó ese foco de inflamación pulmonar. El nódulo del ataque anterior que vimos, que es mi tomografía, corresponde a un granuloma. Amartoma se refiere al término histopatológico de un crecimiento desorganizado benigno de tejido. Si hablamos de pulmón, pues nos referimos al tejido normal pulmonar desde epitelio respiratorio, grasa y cartílago. Entonces recuerden las causas más comunes dentro de toda esta lista, que va a ser granuloma y amartoma como nódulos benignos, y de forma global la causa más frecuente de nódulo pulmonar solitario es carcinoma broncogénico. ¿Cómo podemos nosotros suponer que un nódulo pulmonar es benigno? Esperamos encontrar nódulos pequeños menores de 2 centímetros, considerando que también existen nódulos pulmonares solitarios malignos menores de 2 centímetros. Los bordes de un nódulo pulmonar solitario benigno esperamos que sean bordes bien definidos y lisos. Si detectamos grasa dentro del nódulo, podemos estar seguros que es probablemente benigno, como vemos en este nódulo. En este caso, nosotros medimos las unidades Hounsfield, que es de -21 y corresponde a grasa. Entonces podemos suponer que es un nódulo pulmonar solitario benigno y en relación a amartoma. Ya habíamos visto que las unidades negativas Hounsfield significan contenido graso. Otro hallazgo importante en estos nódulos es la presencia de calcio, sobre todo la calcificación en forma difusa, o sea, vemos, como vimos en mi tomografía, lesiones completamente hiperdensas, pero también la calcificación central puede ser un marcador de benignidad, así como esta calcificación en láminas, o esta calcificación que llamamos calcificación grosera o en palomita de maíz, y esta casi siempre está en relación a un amartoma. Hay otros criterios que también podemos tomar en cuenta para definir que nuestro nódulo pulmonar solitario es benigno. Los criterios de predicción de malignidad de un nódulo pulmonar solitario son que sean nódulos con gran tamaño, sobre todo mayores de 2 centímetros, con bordes espiculados o lobulados, como vemos aquí, estos bordes espiculados y este borde lobulado, o nódulos con este aspecto que se llama parcialmente sólido, ya que tienen porciones en vidrio deslustrado, como vemos aquí, y cuando pasa el tiempo desarrollan porciones ya sólidas,
cómo es esto que ya se ve más denso. Los quistes en los nódulos, por ejemplo, estos pequeños bolsitas de aire hipodenso que se ve dentro, puede significar malignidad. También hay que considerar que asociado a malignidad tenemos nódulos pulmonares cavitados. Por ejemplo, digamos que este nódulo tiene una cavitación con paredes gruesas. Esto puede significar también cáncer pulmonar, aunque recuerden que también tenemos otras instancias donde se presenta una lesión cavitada como son infecciones pulmonares. De preferencia, preferimos el estudio de los nódulos pulmonares en tomografía, pero en caso que ustedes detecten un nódulo pulmonar en radiografía, ¿qué tienen que hacer? Primero que nada, tienen que valorar el riesgo de cáncer pulmonar que tiene su paciente. La edad es uno de los criterios más importantes y hay muchísima literatura que nos dice que a partir de los 40 años ya existe un riesgo alto. Ser mujer desafortunadamente es un factor de riesgo y pues el tabaquismo es uno de los mayores factores de riesgo que tenemos. También la exposición a sustancias radioactivas o carcinogénicas. El hecho de que un nódulo pulmonar solitario sea espiculado, como ya vimos, o esté localizado en lóbulos superiores, y también cuando un nódulo coexiste con enfisema o fibrosis pulmonares, también es riesgoso. Ya que nosotros determinamos qué tanto riesgo tiene nuestro paciente para tener cáncer pulmonar, vamos a solicitar estudios previos. Si el nódulo ha estado ahí por años y muestra estabilidad, esto quiere decir que no ha crecido, probablemente se trata de un nódulo pulmonar solitario benigno. Pero si es de nueva aparición o no contamos con estudios previos, dependiendo su tamaño, se le da seguimiento. Cuando el nódulo pulmonar es mayor a 1 centímetro, a veces el paso a seguir es realizar un TAC inmediatamente, o la podemos realizar en 6 meses, en caso de que la sospecha por pocos criterios de riesgo sea baja. Si nosotros no podemos descartar que ese nódulo pulmonar sea benigno, podemos hacer otro tipo de estudios como PET-CT o inclusive ya biopsia en caso de que le veamos características malignas a ese nódulo. Con nódulos pulmonares solitarios menores de 1 centímetro podemos simplemente seguirlo y repetir las radiografías en pacientes con bajo riesgo de cáncer pulmonar. Si observamos crecimiento después de este periodo de observación del nódulo, hay que realizar una tomografía. Con los pacientes que tienen factores de riesgo, aunque sean nódulos pequeños, de todos modos tenemos que realizar una tomografía e inclusive una biopsia. Traten de localizar los nódulos pulmonares en estas imágenes y si quieren pausen el video para ver si pueden localizar algunos. Aquí están las localizaciones de los nódulos. Aquí vemos uno, aquí vemos 2 nódulos y nuevamente 2 nódulos y un nódulo que se sobrepone a la silueta cardíaca. A veces las sombras de los pezones, como vemos aquí y esta pequeña sombra, pueden estar presentes en nuestras imágenes simulando nódulos. Hay que considerar que si son bilaterales y están a la altura en que probablemente está un pezón, pues probablemente sea un pezón. También hay que tener cuidado especial con los nódulos que se sobreponen a estructuras ya sea del mediastino o que estén muy cerca de las costillas o inclusive que queden detrás de los diafragmas, porque recuerden que el receso posterior del tórax es más inferior al borde superior del diafragma. Y también hay que tener cuidado especial con estos nódulos que se sobreponen o anteponen a la silueta cardíaca. Siempre tomen en cuenta que pueden haber muchas lesiones en estas zonas donde es muy frecuente dejar pasar esas lesiones. Ok, entonces vamos a hablar brevemente del cáncer pulmonar. Llamamos carcinoma broncogénico a toda aquella neoplasia que comienza en epitelio respiratorio pulmonar. Existe esta clasificación tradicional en donde lo dividimos en cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. El cáncer de células pequeñas usualmente se localiza hacia el centro del pulmón, ya que se origina de un bronquio proximal. Existen 2 subtipos, el de células de avena o células pequeñas y el combinado. Vemos aquí en esta radiografía esta masa periliar izquierda que nos obligaría a realizar un TAC porque sabemos que no es normal y podría ser adenopatía o un crecimiento de la pulmonar o una masa. En esta TAC con contraste observamos a toda esta masa que involucra la región iliar izquierda. Esto estuvo en relación con un cáncer de células pequeñas.
Entonces decíamos que de la clasificación tradicional, el otro tipo era el cáncer de células no pequeñas. Este tiene 3 principales subtipos, que son el de células escamosas, adenocarcinoma y carcinoma indiferenciado de células grandes. El adenocarcinoma es el cáncer pulmonar de células no pequeñas más común y es también el cáncer pulmonar de todos los subtipos más común en México. Existió una transición unas décadas atrás cuando el adenocarcinoma superó al que antiguamente era más común, el cual era el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas está asociado a fumadores y es central, ya que este se origina de las células epiteliales de las vías respiratorias, las cuales son más centrales. La gran mayoría de estas lesiones cavitan, por eso decíamos que ver un nódulo cavitado con pared gruesa nos tenía que hacer sospechar malignidad con un contexto clínico adecuado. Aquí vemos en esta radiografía una masa no cavitada, pero central, que se asocia a una telectasia del lóbulo superior y forma esto que llamamos signo de la S de Golden. Vean cómo se forma ahí. Está formado pues por esta masa y esta telectasia. En esta tomografía estamos viendo esta masa cavitada en relación a un carcinoma de células escamosas. Y aquí también vemos en esta radiografía una masa cavitada basal que también está en relación al subtipo escamoso. El adenocarcinoma usualmente se presenta como un nódulo pulmonar solitario periférico. Véanlo aquí en radiografía y en tomografía, muy pequeño. Y usualmente preferimos encontrar cánceres de este tamaño que son más tratables que encontrar ya francas masas. Existe también el carcinoma indiferenciado de células gigantes, el cual tiene un crecimiento muy rápido con un curso clínico muy agresivo. Este usualmente se presenta en la periferia de los campos pulmonares. Le llamábamos clasificación tradicional a la anterior, ya que esta es una versión breve de la clasificación que utilizan los patólogos hoy en día para clasificar a los cánceres de pulmón. Lo que hicieron los patólogos es quitar el término carcinoma bronquialveolar y ahora tenemos en consideración esto que llamamos lesiones premalignas, tanto para adenocarcinomas como para carcinomas de células escamosas. Esto surgió debido a que ahora es más fácil detectar lesiones pequeñísimas en tomografía. Estas lesiones premalignas las podemos observar a veces hasta de manera incidental cuando se realiza una tomografía por cualquier otra razón que abarca el tórax y las podemos ver como pequeños nódulos subsólidos, los cuales serían prácticamente indetectables en radiografías, o también los podemos observar como pequeños nódulos mixtos que están formados por partes sólidas o muy densas y partes subsólidas o como vidrio deslustrado. Obviamente es más fácil tratar este tipo de tumores que tratar tumores que ya sean de este tamaño. Otro subtipo histológico que tiene un aspecto por imagen clásico son los tumores neuroendocrinos o carcinoides. Estos los observamos como masas que obstruyen un bronquio y tal vez se manifiesten como atelectasias. Por ejemplo, estamos viendo aquí una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo que nosotros vemos como una cuña y vean aquí, este es el bronquio principal izquierdo. Dentro vemos esta pequeña masa que corresponde al tumor neuroendocrino. Sé que las 3 diapositivas pasadas son un poco complicadas, pero realmente con lo que se tienen que quedar es con esto. Básicamente tomen en cuenta que el cáncer pulmonar se presenta en pacientes con factores de riesgo, que ya discutimos, y los vemos radiológicamente como nódulos o masas. A veces los podemos sospechar no solo por la presencia de un nódulo o masa, sino también por la presencia de afecciones obstructivas como atelectasias, o en casos extremos podemos ya observar la extensión de la masa hacia la pared torácica o metástasis. Recuerden sobre todo 3 tipos principales: los carcinomas de células no pequeñas, como el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma, y el carcinoma de células grandes y los carcinomas de células pequeñas. El carcinoma de células escamosas es usualmente central, porque proviene del epitelio y puede producir hallazgos obstructivos como atelectasia o neumonitis. Sin embargo, recuerden que 80% de las veces se asocia a una lesión cavitante. El adenocarcinoma usualmente es periférico y en la actualidad se presenta como un nódulo pulmonar solitario. Los carcinomas de células grandes crecen muy rápidamente
y se presentan como lesiones periféricas de gran tamaño que en pocos meses tienen una evolución muy evidente. Y el carcinoma de células pequeñas es central y con afección principalmente hacia las partes superiores del mediastino, y estos clínicamente pueden cursar con algo que llamamos síndromes paraneoplásicos, los cuales son síndromes que genera el tumor mismo, usualmente por sustancias que secreta el tumor. Por ejemplo, un paciente con obesidad central e hiperglicemia o un paciente con hiponatremia, en los cuales encontramos un nódulo o masa que está en el pulmón, pues hay que pensar que se puede tratar de un tumor de células pequeñas que secretan ya sea ACTH, en el caso del cuadro clínico que mencioné en relación a un síndrome de Cushing, o pueden secretar hormona antidiurética, generando un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es el paciente con hiponatremia que les mencioné. Si nosotros observamos múltiples nódulos pulmonares, lo primero que debemos sospechar son metástasis pulmonares. Estos se dan por diseminación hematógena de implantes tumorales, los cuales se embolizan en vasos pulmonares y forman focos de crecimiento tumoral en el parénquima pulmonar. Es muy común que sean de tamaños distintos. A este aspecto de metástasis se le llaman metástasis en bala de cañón. Cuando vemos este aspecto muy típico de múltiples nódulos, pues hay que sospechar metástasis. Sin embargo, nosotros no podemos determinar de dónde se genera el tumor, por lo que tenemos que tomar una biopsia del mismo, si es que no podemos identificar en otros estudios de imagen de dónde viene el cáncer primario. Los sitios primarios más frecuentes que desencadenan este tipo de metástasis son los carcinomas colorectales, el cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer testicular, cáncer del cérvix o endometrio, melanoma, sarcoma, cánceres vesicales o tumores de cabeza y cuello. En este momento no tengo en mi cabeza el número o cifras precisas de cuál es el cáncer en México más frecuente que produce este tipo de lesiones, pero en mi experiencia los cánceres de tiroides y melanomas son con los que me he encontrado más frecuentemente. ¿Recuerdan cómo en tórax teníamos la proyección póstero-anterior y antero-posterior? En mamas nuestras dos proyecciones son la proyección cráneo-caudal, que es de arriba abajo con la mama horizontal, y la otra proyección es medio-lateral oblicua, o también conocida como oblicua medio-lateral, y es esta proyección, también es de arriba abajo, pero con la mama rotada de esta forma. La radiación que se requiere para realizar el estudio es baja, hasta de 4 miligrays aproximadamente, con una dosis efectiva ponderada de 0.04 milisieverts, lo cual es relativamente bajo, o muy bajo podríamos decir. El estudio completo de rutina que les van a enviar consta de 4 imágenes. Es una proyección cráneo-caudal por cada mama y una proyección medio-lateral oblicua de cada mama. Creo que no hay problema en identificar las estructuras básicas. Estos corresponden a los pezones, aquí. Y esta imagen radiopaca posterior y superior corresponde a los músculos pectorales en esta proyección MLO. Toda esta especie de red corresponde al tejido fibroglandular mamario. Ahora sí, ¿qué significa BI-RADS o BI-RADS? Por sus siglas en inglés se refiere al Sistema de Informes, Datos e Imágenes Mamarias desarrollada por el Colegio Norteamericano de Radiología. Actualmente están en la 5ª edición, la cual fue publicada en 2013. Con este sistema, los radiólogos de absolutamente todo el mundo describen los hallazgos y resultados de los estudios mamarios como mastografía, ultrasonido y resonancia magnética de mama, pero lo hacen de una forma homogénea. Esto va a facilitar el seguimiento y comunicación de los resultados entre todas las especialidades en todas y cada una de las instituciones de salud, sin importar si están en el primer nivel de atención o en el tercer nivel de atención. Dijimos que el BI-RADS nos sirve para hacer homogénea la descripción de los hallazgos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en una mastografía? Vamos a ver cómo está conformada la mama en relación al tejido fibroglandular y la grasa. Vamos a ver si tiene un nódulo o también utilizamos el término masa. Tal vez ocupe el término de manera intercambiable para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver la simetría del tejido o la pérdida de forma habitual de los tejidos mamarios. Dijimos que un componente muy importante era buscar calcificaciones o microcalcificaciones. Recuerden que microcalcificaciones son aquellas menores de 1 milímetro. Y en caso de que veamos un nódulo o masa, vamos a ver si este se asocia a otras cosas. Sé que suena esto algo raro, pero vamos a ver a qué nos referimos.
La mama radiológicamente está formada por dos componentes básicos, tejido fibroglandular y grasa. La grasa, recuerden que la vemos radiopaca o con tendencia a ser oscura en una radiografía, y en el caso del tejido fibroglandular mamario, este tiene una apariencia radiopaca o más blanca. Cuando una mama tiene mucho tejido fibroglandular, le llamamos mama densa y tiene un aspecto, como lo estamos viendo aquí, radiopaco o blanco. Denso no tiene absolutamente nada que ver con consistencia. Cuando una mama tiene mucha grasa, le llamamos mama grasa. Es normal que disminuya la cantidad de tejido glandular o fibroglandular y se convierta en una mama grasa mientras la mujer va envejeciendo. La mama densa la esperamos sobre todo en mujeres jóvenes, embarazo, lactancia o cuando se toma terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, en mujeres en menopausia. En teoría, esta es otra de las causas por la cual el tamizaje mamario se realiza después de los 40 años, ya que en edades jóvenes la gran mayoría de las mujeres tienen mamas radiológicamente densas y esto trae algunos pequeños problemas. De acuerdo al BI-RADS, existen 4 tipos de mama: A, B, C y D. A es la mama que es casi completamente grasa. B es la mama con áreas de tejido fibroglandular disperso, como estamos viendo aquí. Esta mama heterogéneamente densa tiene más áreas de tejido fibroglandular, el cual puede ocultar lesiones. Ahorita vamos a ver esto. Y finalmente, pues tenemos a la mama extremadamente densa o mama blanca. Usualmente esta mama con este tipo de tejido tiene mayor asociación a cáncer mamario, ya que de forma intrínseca disminuye la sensibilidad diagnóstica de la mastografía. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué. Debido a la densidad de estos dos tipos de mamas, usualmente estos requieren complementar con un ultrasonido para poder llegar a una categorización. Antes se manejaban porcentajes de cuánta grasa y cuánto tejido fibroglandular tenía cada mama, pero eso ya es completamente obsoleto, ya está en desuso. Y bueno, ¿para qué les sirve a ustedes como médicos solicitantes saber la composición de la mama? Vean estas dos imágenes, ambas mamas tienen cáncer. De forma sencilla, digamos que el cáncer mamario lo vemos en una imagen como un nódulo de esta forma, o sea, una imagen blanca en la mama. ¿En dónde la están observando? Básicamente, describir la composición mamaria les dice qué tanta posibilidad hay de que se pueda estar ocultando un cáncer en una mama heterogéneamente densa o en una mama extremadamente densa. Estos son los dos nódulos que corresponden a cáncer. Saber esto de la mama les podrá hablar de cuál es la seguridad o el grado de seguridad que tiene un radiólogo para descartar un cáncer, porque como pueden ver, inclusive en mamas densas los tumores pueden ser más grandes pero se pueden llegar a ocultar. Piensen en el cáncer mamario como un oso polar y a la densidad mamaria piénsenla como nieve. Las mamas densas, pues es una tormenta de nieve que nos oculta al oso polar. Tal vez no lo hace imposible de ver, pero sencillo no es. Inclusive en Estados Unidos, en más de la mitad de los estados, las mujeres con mamas heterogéneamente densas o mamas extremadamente densas reciben por correo una notificación de este hallazgo. Más que nada es para informar sobre el potencial riesgo de asociación con cáncer mamario. Sería mucho meternos en cosas de radiología hablar sobre qué significa un nódulo. La explicación radiológica es que es una lesión que ocupa 3 dimensiones. Rápidamente, hagamos de cuenta que este tumor verde está en el cuadrante inferior y medial de la mama izquierda. En radiología, para identificar una imagen que tiene 3 dimensiones, necesitamos como mínimo 2 imágenes de 2 dimensiones para poder reafirmar que esta imagen tiene un volumen espacial en 3 dimensiones. Si tomamos la mastografía cráneo-caudal, vemos esta imagen que es medial. Esto sería lateral, esto es medial, pero como no sabemos si es superior o inferior, al tomar la MLO observamos que es inferior. Entonces ya confirmamos que esta masa o nódulo es medial e inferior. Pero no se preocupen, es mejor ejemplificarlo visualmente. Este tipo de lesiones son nódulos o masas. Las lesiones mamarias se presentan muy frecuente como nódulos o masas de esta forma. En este caso, este es un nódulo benigno y este es un nódulo maligno. Pero ¿cómo va a saber un radiólogo cuál es cuál? Estudiamos la forma, margen y densidad del nódulo. En nuestros reportes, si observamos un nódulo en la mama, hay que describir su forma, si es redonda, oval o irregular. Creo que esto no requiere explicación. Describimos si sus márgenes son circunscritos o bien definidos, microlobulados
ocultos cuando más del 25% no se define bien, pero el radiólogo cree que pudiera tener bordes definidos. Y lo que sucede nada más aquí es que hay tejido que se está sobreponiendo y esconde estos bordes. El borde indistinto quiere decir que los márgenes no se definen con claridad y finalmente tenemos el borde espiculado. En cuanto a la densidad, comparamos con el tejido fibroglandular, que recuerden que tiene tendencia blanca, y vemos si el nódulo tiene una densidad grasa o es radiolúcido, si tiene menor densidad que el tejido fibroglandular, si tiene la misma densidad que el tejido fibroglandular o si tiene mayor densidad que el tejido fibroglandular. El único nódulo que podrían llegar a ponerlos a diagnosticar en un examen es el nódulo que con mucha seguridad podemos pensar que es maligno, el cual pues es este nódulo de forma irregular, con márgenes espiculados y de alta densidad. Aquí voy a poner otro ejemplo. Este tipo de nódulo irregular de bordes espiculados y de alta densidad tiene más del 95% de posibilidades de ser cáncer. Estudiamos también la simetría del tejido mamario. Si el tejido no es simétrico en una mama, lo que más nos preocupa es cuando lo vemos en dos proyecciones, o sea, la cráneo-caudal y la MLO. Esto lo conocemos como asimetría. Asimetría focal se refiere a que la asimetría ocupa menos de un cuadrante de la mama y global se refiere a que ocupa más de un cuadrante. Asimetría en desarrollo se refiere a que la asimetría en un estudio a otro aumentó de tamaño y se hizo más definida. Este es un ejemplo. Digamos que este es el estudio del año pasado de esta paciente que tenía una asimetría, vean cómo es asimétrico el tejido. En este momento era focal, pero este año le tomamos su nueva mastografía y vemos cómo aumentó de tamaño y es más clara. Esta asimetría en desarrollo nos preocupa porque 15% de las ocasiones puede tratarse de cáncer mamario. En general, vean cómo el tejido glandular o fibroglandular tiene un aspecto como de olas. Este aspecto puede perderse y tener este aspecto de líneas que están emanando de un punto central sin que realmente veamos un nódulo. Este tipo de lesión se llama distorsión de la arquitectura y puede ser sospechoso de malignidad, sobre todo cuando no hay antecedentes de cirugía o trauma en la mama, ya que a veces esos antecedentes de cirugía o trauma pueden generar cambios de este tipo. Esta lesión tiene este aspecto porque está en relación con zonas en donde se ancla el tejido y tira de él el tejido fibroglandular. ¿Recuerdan que les comenté que la visualización de calcificaciones era muy importante en mastografía? Pues aquí lo tenemos. Tenemos calcificaciones que señalan patología benigna y calcificaciones que pueden señalar malignidad. Las calcificaciones benignas son estas 9 según Beiratz. Son cutáneas, estas que se llaman en leche de calcio o tacita de té, porque en teoría se ven como ces, en barras gruesas, distróficas, que corresponden a necrosis grasa en la mama, por ejemplo, después de cirugía o radioterapia, gruesas o en palomita de maíz, que están relacionadas con fibroadenomas y alinizantes, calcificaciones en anillo de la necrosis grasa, calcificaciones vasculares o en vías de tren, realmente es esto lo que está pasando, y nos habla de aterosclerosis en las pacientes. También tenemos calcificaciones redondas y puntiformes. Si el radiólogo ve esto, las reporta como típicamente benignas. Ahora pasamos a las problemáticas, las calcificaciones que tienen riesgo de estar relacionadas con cáncer. Estas son las calcificaciones amorfas, gruesas heterogéneas, finas pleomórficas, que quiere decir que varían en forma y tamaño, y estas tienen 21, 13 o 29% de probabilidades de ser malignas. Las microcalcificaciones lineales finas y finas ramificadas son las más preocupantes, con casi 70% de probabilidad de ser malignas. Los subtipos de cáncer que usualmente contienen calcificaciones o microcalcificaciones son el carcinoma ductal in situ, el carcinoma papilar y el carcinoma ductal infiltrante. Las calcificaciones tienen este aspecto porque se adaptan a los ductos de la mama. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que el carcinoma ductal in situ podía tener necrosis dentro del ducto? Pues estas son las microcalcificaciones que están en relación a la necrosis tumoral en esos ductos. Así es como visualizamos las calcificaciones amorfas. Vean cómo realmente no tienen una forma establecida. Estas son calcificaciones gruesas heterogéneas. Aquí estamos viendo
calcificaciones finas pleomórficas, las cuales se describen como si fueran puntos y guiones. Y vean que realmente pues ninguna se parece entre sí. Y las que más nos preocupan son estas, las finas lineales y finas en rama. Vean cómo nos podemos imaginar que están dentro de un ducto, como veíamos en la ilustración. Así es como el radiólogo detecta la mayor parte de los carcinomas in situ, como microcalcificaciones. Aquí vean cómo hay marcadores metálicos que probablemente señalaron en dónde se palpaba una masa mamaria. Pero en estos otros ejemplos, por ejemplo en este, lo más probable es que aquí no se palpara absolutamente nada y vean el tamaño, realmente son mínimos, pero podemos ya sospechar casi 70% seguros que esto es cáncer. En estos casos, las calcificaciones finas pleomórficas pues están en relación con cáncer 29% de las veces y estas calcificaciones lineales, finas y ramificadas, pues 70% de ellas van a estar en relación con cáncer mamario. Considerando lo anterior, ¿creen que nos preocuparían estas calcificaciones? Pues totalmente, parecen pleomórficas, pero hay que tener algo en consideración. Siempre tenemos que recalcarles a nuestras pacientes que el día de la mastografía no tienen que usar productos de higiene con minerales como desodorantes, antitranspirantes o perfumes. Aquí afortunadamente está muy localizado en la axila, pero si por cualquier razón se transfiriera algo de desodorante con la ropa hacia las mamas, pues veríamos las calcificaciones aquí y esto se pudiera convertir en un falso positivo. El sitio de mayor incidencia de cáncer mamario es hacia el cuadrante superior externo. En este cuadrante superior externo es donde tenemos más tejido mamario y pues la proximidad con la axila es bastante preocupante en este caso. Puede ser algo catastrófico si el uso de antitranspirantes generara un falso positivo. También vamos a valorar cómo se distribuyen las calcificaciones, ya que nos orienta al porcentaje de malignidad posible también. De forma difusa se refiere a una distribución aleatoria en toda la mama y esta no nos preocupa. Las preocupantes son cuando empezamos a ver esta distribución regional que se refiere a ver grupos de calcios en más de 2 centímetros cúbicos de la mama. Las agrupadas se refieren a que hay más de 5 calcificaciones en un volumen pequeño, usualmente menor de 1 cc y hasta 2 cc de tejido y se verían de esta forma. Las lineales, pues su nombre lo dice, se depositan en líneas o en filas y usualmente están en relación con depósitos ductales y estas se asocian 60% de las veces con cáncer. La distribución segmentaria se refiere a que las calcificaciones ocupan todo un segmento de la mama, como sería este lóbulo aquí, y estas calcificaciones pues están dentro de los ductos, dentro de ese lóbulo. Si ven, tiene como una morfología de triángulo que está apuntando hacia el pezón. Esta distribución también es preocupante ya que se asocia con cáncer 62% de las veces. Finalmente valoramos si hay otros hallazgos que se asocian a todo lo que encontramos en nuestra mastografía, como retracción cutánea o del pezón, como en estos casos. Vean este nódulo irregular de bordes espiculados y denso que está retrayendo la piel aquí, o aquí está retrayendo al pezón. Valoramos también los ganglios axilares en la mastografía, los cuales tienen este aspecto como de C. Esto es porque tienen un hilio graso muy prominente ahí en el centro, pero el ver este tipo de ganglios muy densos, esto es anormal y vean cómo aparte no tiene hilio graso. Esto puede estar en relación con malignidad. Recuerden que pues es muy común que el cáncer mamario se disemine hacia la vía linfática de las axilas. Ya habíamos hablado de distorsión de la arquitectura y vean cómo la piel en las mastografías digitales, que es la que ya usamos la mayor parte de las veces, es una delgada línea. Si vemos que la piel se engruesa, como estamos viendo aquí, esto tenemos que reportarlo porque puede ser causado, por ejemplo, por edema en falla cardíaca, pero también lo vemos en los síntomas de cáncer mamario cuando estábamos hablando de los hallazgos de piel en naranja. Hallazgos asociados son también si vemos que se engruesan las trabéculas, cosa que ocurre también con la insuficiencia cardíaca o con infecciones mamarias. O también pues si hay alguna calcificación extra asociada. Estos hallazgos nos sirven para reafirmar lesiones. Por ejemplo, si este nódulo fuera menos especulado, pero mostrara esta retracción, estaríamos ya casi seguros que este nódulo se trata de cáncer. He conocido un par de personas que desconocían que a las mamas con prótesis mamarias, también conocidas coloquialmente como implantes, sí se les puede realizar mastografía.
Se utiliza esta técnica en donde se toman las proyecciones con prótesis y estas en donde el técnico desplaza la prótesis de esta forma. Esto se conoce como técnica de Eklund. Entonces, pues se duplica nuestro número de imágenes. Acuérdense que usualmente son 4 en total. Con esta técnica se vuelven 8 y hasta 10, ya que a veces se incluye una proyección extra que se llama medio lateral. Gran parte de las ocasiones, cuando las mujeres tienen prótesis mamarias, se complementa su exploración mastográfica con ultrasonido, si llega a ser necesario. Vamos a ver de una manera más superficial la nomenclatura BI-RADS en ultrasonido mamario. Vamos a evaluar la composición mamaria, nódulos o masas, calcificaciones, que ya dijimos que son posibles de visualizar, pero es más difícil que con la mastografía, hallazgos asociados y casos especiales. De los nódulos que observamos por ultrasonido, valoramos su forma, márgenes en relación a si son circunscritos o no, orientación respecto a la piel, esto es, si son paralelos a la piel o más anchos que altos o antiparalelos y son más altos que anchos. También valoramos la ecogenicidad del nódulo, si es completamente negra o anecoica, si es hiperecoica o blanca, isoecoica, si tiene la misma ecogenicidad del tejido fibroglandular, si es más oscuro o hipoecoico o si combinan ecogenicidad o combinan también partes líquidas y partes sólidas. Finalmente vamos a ver qué provoca el nódulo hacia atrás del mismo. Si no provocan nada, si hay reforzamiento posterior, como en este nódulo, si hay sombra sónica, como estamos viendo aquí, o si hay sombra y reforzamiento, como en este, en donde hay discreta sombra aquí en los bordes y reforzamiento aquí en el centro. Los hallazgos que más nos preocupan son los nódulos irregulares, con márgenes espiculados, o también si tienen márgenes microlobulados o angulares, pero los espiculados son los más preocupantes. También nos preocupan los nódulos que son más altos que anchos, los nódulos hipoecoicos y los que generan sombra sónica posterior. Los nódulos menos preocupantes son los de bordes circunscritos, ovales o redondos y anecoicos, ya que esto pues significa que tiene líquido aquí adentro. Vean aquí cómo tiene este reforzamiento posterior. Esto corresponde a un quiste mamario. Esto es lo más benigno de lo benigno cuando luce de esta forma. Los fibroadenomas usualmente son ovales de bordes circunscritos, son paralelos a la piel, hipoecoicos o heterogéneos, ya que a veces tienen algunas calcificaciones gruesas o en palomita de maíz en su interior y pueden también tener reforzamiento o sombra o ambas, como estamos viendo aquí en este caso. Estos nódulos de bordes irregulares, espiculados, que llegan a ser más altos que anchos, hipoecoicos y con sombra sónica, como estamos viendo aquí, estos son muy preocupantes de malignidad. Como ya vimos, no es imposible ver calcificaciones en ultrasonido, pero es más difícil. Vean cómo es más sencillo ver esta calcificación gruesa en este nódulo con todo y sombra posterior en comparación con estas microcalcificaciones, que son esos focos ecogénicos o blancos dentro de la lesión. Las calcificaciones se califican de acuerdo a si están dentro del nódulo, fuera del nódulo o en los ductos. También valoramos los hallazgos asociados como distorsiones en la arquitectura, cambios en el ducto, en la piel y con ultrasonido Doppler podemos valorar la vascularidad de la lesión y su grado de compresibilidad con esta modalidad de estudio por ultrasonido que se llama elastografía. Finalmente hay casos especiales como todos estos que van desde un quiste simple, que es la lesión que consideramos más benigna de todas, hasta cuerpos extraños como las prótesis mamarias. Este es un ultrasonido de barrido en donde sumamos todos los fragmentos de la imagen como si fuera una fotografía en panorama y es por eso que estamos viendo aquí las dos prótesis mamarias. Entonces, un radiólogo valora ya sea una mastografía, un ultrasonido o una resonancia magnética. De esta última no les hablé porque no es un estudio de rutina, pero usualmente el reporte que les van a entregar está estructurado de esta forma. El reporte que reciban les va a mencionar si el estudio se trata de estudio de tamizaje o diagnóstico y con qué diagnóstico enviaron a la paciente. Se va a mencionar la composición de la mama por las cuestiones que ya revisamos y en caso de que encuentren hallazgos como los que mencionamos, se van a describir acorde a la nomenclatura que revisamos. Es útil comparar con estudios previos ya que muchas lesiones que están en un área gris entre si son malignas o no, a veces si comparamos con estudios anteriores vemos que han permanecido estables, lo cual nos inclinaría a pensar que son benignas.
En caso de que se detecte una anormalidad y no se cuenten con estudios previos, se va a someter a la paciente a un callback o a estudios adicionales. Ya que se valoró todo lo anterior, el radiólogo general o el radiólogo subespecialista en mama saben dónde categorizar todos los hallazgos y va a dar una calificación BI-RADS o BI-RADS del 0 al 6. Lo más común es usarla del 0 al 5. Posteriormente, el radiólogo sugiere qué hacer y en caso de que exista algún evento especial o inesperado, se redacta una nota en el reporte para el médico que está enviando. Ahora sí, esto es lo más importante que me parece que les piden conocer en su temario. ¿Cómo se categorizan los resultados de un estudio mamario con la clasificación de BI-RADS? Vamos a tener del BI-RADS 0 al 6. El 0 no significa que sea un estudio benigno. 0 significa que es un estudio insuficiente y que se va a requerir de un estudio especial complementario para poder categorizar. En un momento les voy a hacer un comentario un poco más puntual acerca de este BI-RADS 0. Del 1 al 5 o 6 va a ir en forma ascendente señalando la probabilidad de malignidad, o sea, cuál va a ser la probabilidad de que lo observado en los estudios se trate de cáncer. BI-RADS 1 se refiere a un estudio sin hallazgos que sugieran malignidad, por lo que se considera un estudio negativo. BI-RADS 2 significa que los hallazgos que observamos son benignos. Si tenemos cualquiera de estas dos categorías, como resultado, pues se va a referir a la paciente a que siga con su tamizaje, ya sea de manera anual o bienal, cada 2 años, esto de acuerdo a su institución y el contexto clínico de las pacientes. Vean cómo el riesgo de malignidad para estas pacientes es esencialmente de 0. BI-RADS o BI-RADS 3 se refiere a que los hallazgos son probablemente benignos y debido a que hay menos del 2% de probabilidad de que se traten de hallazgos malignos, se realiza un seguimiento que debe ser cada 6 meses por 2 o 3 años. Posterior a este periodo, si no hubo cambios en lo que se observó, se vuelve a recategorizar a 2. Pero si llega a haber cambios preocupantes, la lesión podría recategorizarse como 4 o incluso 5. BI-RADS 4 nos habla que los hallazgos sean probablemente malignos, pero no podemos afirmar con tanta seguridad que así sea. Los vamos a subclasificar en hallazgos probablemente malignos de alta, moderada y baja sospecha de malignidad. Como grupo, la probabilidad de malignidad va de más de 2% a menos del 95%. Este amplio rango es lo que busca subclasificar en baja, moderada y alta probabilidad. De cualquier forma, la lesión que haya generado esta calificación requiere de una biopsia, así sea 4A o 4C. BI-RADS 5 se refiere a hallazgos altamente sugestivos de malignidad. Esto con un más del 95% de probabilidades de que sea una lesión maligna. Estos hallazgos también requieren biopsia para que se envíe a patología y se evalúe el subtipo de cáncer y la inmunohistoquímica de esta lesión, que casi seguramente es un tumor maligno. BI-RADS 6 es un estudio que se hace a una paciente la cual ya sabemos que tiene cáncer mamario. Por ejemplo, si se tomó una biopsia y ya se tienen los resultados, pero se extravió el estudio, o se cambió de institución para tratamiento, o se quiere valorar el tamaño de la masa en tratamiento, aquí con esta paciente pues ya sabemos que la paciente fue ya biopsiada previamente y tiene cáncer mamario confirmado. Les recomiendo que manejen esta tabla, ya que usualmente en un momento se las van a preguntar en ginecología o rotaciones de medicina familiar o cirugía, donde sea. Particularmente les preguntan qué significa cada categoría, qué seguimiento tiene y cuál es el porcentaje de probabilidad de benignidad, y también pues los quieren hacer luego confundirse con qué es negativo a malignidad, si el 0 o el 1. Decíamos que BI-RADS 0 o BI-RADS 0 se refiere a la categoría en donde el estudio que obtuvimos no es suficiente para categorizar, por lo que hay que hacer otro tipo de estudio. BI-RADS 0 es una categoría que utilizamos en mastografía de tamizaje, ya que en mastografías diagnósticas tenemos que llegar a eso, a un diagnóstico y poder categorizarlo. En mastografías de tamizaje a veces hay lesiones que requieren de profundizar su estudio, ya que las 4 proyecciones básicas no fueron suficientes. En teoría, se busca que el departamento de radiología que interpreta los estudios tenga menos del 10% de BI-RADS 0 en todo el volumen que está interpretando, todo el volumen de mastografías de tamizaje.
¿Y cómo vamos a sacar nosotros del BI-RAT0 a la paciente? Pues lo más sencillo sería contar con estudios previos si los tiene, pero en caso de que no los tenga, se van a hacer evaluaciones especiales como ultrasonido o proyecciones especiales de mastografía. Las más frecuentes son compresiones focales, en donde se toma una mastografía de la zona con el hallazgo que queremos observar. Esto se lleva a cabo de esta manera y pues vamos a obtener este tipo de imágenes. Podemos también realizar magnificaciones, que recuerden de la clase de física, como dijimos que si alejamos el objeto del receptor, las imágenes se magnifican. Esto nos sirve, por ejemplo, para ver calcificaciones a más detalle. Podemos también combinar esta compresión local con magnificación, como estamos viendo aquí. Otras son proyecciones de giro o rotada, en donde se va rotando la mama para tratar de poner en puntos distintos lesiones que se sobrepongan, como estamos viendo aquí, una lesión sobre otra. Y al girar la mama, la podemos llegar a localizar en sitios distintos. Hay proyecciones lateromediales, como esta, o axilares de la hendidura o escote, que es como una proyección cráneo-caudal en donde se sacan los segmentos mediales de ambas mamas, proyecciones exageradas y hay docenas más. De acuerdo a lo que el radiólogo quiera observar, el radiólogo va a solicitar diferentes proyecciones. Además del ultrasonido, se puede complementar con métodos menos disponibles como resonancia magnética mamaria o tomosíntesis. La finalidad de esto es que el radiólogo logre categorizar la lesión de la que requería más estudios dentro de las categorías 1 a 5. Sobre resonancia magnética, brevemente les menciono que la resonancia magnética tiene una alta sensibilidad, pero es en la especificidad en donde está variando mucho. La sensibilidad se refiere a la capacidad de la resonancia magnética de detectar cáncer mamario en pacientes que en verdad tengan cáncer. La especificidad se refiere a la capacidad del estudio de descartar el cáncer en pacientes que realmente no lo tengan y por eso varía. Es tan sensible que a veces hay lesiones que se detectan en resonancia magnética que pudieran no ser cáncer. La resonancia magnética la utilizamos como tamizaje en mujeres de muy alto riesgo, que recuerden que son, por ejemplo, las que recibieron radiación torácica o con síndromes genéticos. También cuando después de que el cirujano realizó una mastectomía parcial y quiere asegurarse que no haya quedado residuo con cáncer, o cuando se da tratamiento con quimioterapia para reducir el tamaño del tumor. También la podemos realizar si observamos ganglios axilares en donde se sospecha cáncer, pero no identificamos un cáncer primario. En caso de que el tumor invada hacia la pared posterior del tórax, y va a ser el estudio más sensible para la valoración de prótesis mamarias y rupturas de prótesis. Y actualmente está ganando más uso para evaluar cualquier tipo de cáncer en cualquier mujer y ver que no haya focos de cáncer que se hayan ocultado en estudios de mastografía o ultrasonido, ya sea en la mama afectada o en la mama contralateral. Para realizar el estudio se utiliza esta antena especial en donde una mujer se coloca en decúbito prono de esta manera. Recuerden que la resonancia magnética es un estudio que no utiliza radiación, pero lo malo es que no está tan ampliamente disponible como la mastografía. Ya saben que la mastografía hasta está disponible en el metro de la Ciudad de México. En menos de 20 palabras, esto es lo que evalúa una resonancia magnética mamaria. La morfología de la lesión, vean esta lesión oval de bordes bien definidos, está con bordes microlobulados pero circunscritos. Vamos a poder valorar su aspecto en secuencias T1 y T2 y dependiendo de sus características, incluso hasta podemos dar una aproximación histológica del diagnóstico. Con medio de contraste vamos a evaluar cómo realza un nódulo y las lesiones que no sean nódulo, valorando algo que se llama cinética. O sea, cuánto tarda la lesión en realzar con medio de contraste y cuánto tarda la lesión en lavar o excretar el contraste. Por ejemplo, este realce de esta lesión es benigno ya que asciende lentamente, pero este de aquí nos sugiere malignidad ya que está ascendiendo de una forma muy rápida y también está excretando medio de contraste de una forma relativamente rápida. Esta excreción la calcula un software. Este software lo conocemos como CAD y nos permite incluso asignar color a las zonas que probablemente estén en relación a cáncer. De forma simple, digamos que aquí los focos rojos son sospechosos de cáncer. Podemos incluso reconstruir en 3D el aspecto de la mama de esta forma y vamos a ver estos focos rojos aquí, este de aquí, atrás del marcador, que está en relación a cáncer.
Como pueden ver, es increíble, o bueno, a mí me apasiona mucho, pero lo malo es que la resonancia magnética mamaria se hace en pocos hospitales de segundo nivel y sobre todo es de hospitales de tercer nivel o hospitales particulares. Las contraindicaciones de la resonancia magnética que vimos en la clase inicial de la resonancia magnética pues son las mismas. No pueden entrar pacientes con marcapasos no compatibles con resonancia, por ejemplo. Otro estudio que ya habíamos mencionado durante la sesión de tamizaje es este que está en hospitales principalmente de tercer nivel o centros especializados en imagen mamaria y se llama tomosíntesis. Si recuerdan de la tomografía, habíamos dicho que la tomografía es obtener cortes de una persona como si estuviéramos rebanando un pan. Es prácticamente ese mismo principio, pero en esta forma. Aquí, un tubo de rayos X va a obtener múltiples imágenes desde diferentes ángulos de la mama. Y finalmente, pues se va a contar con un set de imágenes que vamos a organizar en donde vamos a poder evaluar los diferentes cortes o imágenes de esta forma. Y algunas lesiones van a ser más sencillas de caracterizar cuando tenemos todos estos cortes que vamos a poder pasar así, como si fueran un stack. En una mastografía convencional vemos todo el espesor sumado de una mama, como estamos viendo aquí, pero si vamos por cortes, vean cómo se facilita un poco más la caracterización de este nódulo. Ya se está aumentando bastante la disponibilidad de la tomosíntesis en México, lo cual es bastante bueno. Vamos a ver unos ejemplos de casos de lesiones mamarias en mastografía y ultrasonido de acuerdo al BI-RADS. Esta es una mama grasa sin lesiones y esto es una imagen representativa de un ultrasonido normal. Estos estudios pues son negativos a malignidad y los consideramos como BI-RADS 1 y la paciente pues va a seguir con su tamizaje normal. En esta mastografía cráneo-caudal observamos calcificaciones redondas de distribución global. Aquí vemos calcificaciones gruesas, esta en palomita de maíz. Ambas son calcificaciones benignas. Esta probablemente está en relación con un fibroadenoma degenerativo. Este ultrasonido tiene un nódulo oval de bordes circunscritos, es anecoico con reforzamiento posterior, o sea, esto es líquido, lo cual lo hace un quiste, el cual es un hallazgo totalmente benigno. Estas tres imágenes son lesiones BI-RADS 2, o sea, estudios con hallazgos benignos, por lo cual se deja a la paciente con su tamizaje normal. Hagamos de cuenta que esta es la primera vez que estas pacientes se realizan su mastografía y observamos estos nódulos que estamos señalando aquí y aquí. Ambos pues son nódulos densos, aquí con bordes ocultos, aquí microlobulados tal vez, y en esta hay calcificaciones gruesas. Si realizamos ultrasonido de estos nódulos, nos encontramos con este tipo de lesiones en ultrasonido. Estas lesiones tal vez están en relación con fibroadenomas, pero no estamos 100% seguros de que no sean malignos, por lo que los dejamos como BI-RADS 3. Vamos a realizar seguimiento cada 6 meses por 2 o 3 años y si no han modificado su aspecto o ha aparecido algo que nos haga sospechar de malignidad, los vamos a recategorizar como BI-RADS 2 tras ese periodo de seguimiento. En BI-RADS 4 tenemos nódulos o hallazgos con cierto grado de sospecha. Por ejemplo, aquí tenemos un quiste con la presencia de una masa sólida en su interior. Esto corresponde a un quiste mamario complejo y este tiene cierto riesgo de ser maligno, por lo que lo categorizamos como 4 y lo vamos a enviar a biopsia. Aquí observamos calcificaciones amorfas agrupadas no asociadas a un nódulo. Recuerden que estas calcificaciones amorfas tienen un 21% de probabilidades de ser malignas, por lo cual es mejor biopsiar estas lesiones. En este caso de calcificaciones finas de distribución lineal nos preocupa más, ya que 70% puede ser cáncer. Estas también las biopsiamos e incluso podemos categorizar ya como BI-RADS 4C. Si estuvieran asociadas a un nódulo espiculado, le daríamos ya BI-RADS 5, pero como las probabilidades de que sea cáncer son del 70%, la dejamos como una alta sospecha de malignidad, por lo cual también hay que hacer biopsia. Y finalmente, pues las clásicas lesiones malignas, los nódulos densos de bordes irregulares y espiculados, o estos nódulos que se asocian a calcificaciones finas pleomórficas pero con distribución lineal. Y aquí estas calcificaciones que se asocian a un nódulo son calcificaciones heterogéneas agrupadas. Estos son nódulos malignos hipoecoicos de bordes espiculados, este con sombra sónica posterior. Este es muy clásico que se asocie a malignidad. Con estas lesiones estamos casi seguros de que 95% van a ser malignos, por lo cual también hay que biopsiar, al igual que BI-RADS 4. Entonces recuerden que las que tienen biopsia pues van a ser BI-RADS 4
y 5. Las formas más comunes de obtener biopsias son 4, casi todas realizadas por el radiólogo. Las primeras son biopsias de corte, en donde con este tipo de aguja y pistolas automáticas se busca la lesión y se obtiene un cilindro de tejido. Para mama es ampliamente disponible y recomendable el uso de agujas que, además de cortar, aspiran el tejido, obteniendo una muy buena cantidad de tejido, como vemos aquí. Este mecanismo de corte y aspiración lo conocemos como bacora. Usualmente se utiliza esta técnica en estas lesiones que podemos ver por ultrasonido, como estamos viendo aquí este nódulo. Bajo ultrasonido podemos guiar nuestra aguja, la cual se ve de esta manera, y vamos a tomar la muestra del tejido de este nódulo. Ya cayó en desuso la biopsia con aguja fina, ya que es poca muestra la que se obtiene y casi siempre es insuficiente, aunque no dudaría que en algunos lugares se siga ocupando con resultados bastante mixtos. En estas fotografías, pues esta es la pistola de bacora y esta es la pistola automática de biopsia de corte TrueCut. Vamos a ver en este video cómo se ve cuando se toma una biopsia. Así es cuando entra la aguja. Otra modalidad para realizar biopsia es esta biopsia por estereotaxia, en donde la paciente se coloca en esta máquina en decúbito prono, boca abajo, de esta manera. Se va a generar una especie de mapa por mamografía, por así decirlo, y con algoritmos computacionales vamos a calcular el punto de donde queremos tomar la biopsia. Este mecanismo pues va a seguir el mapa trazado por mastografía y el radiólogo solo tiene que tomar la muestra con una pistola, por ejemplo una bacora o una pistola de corte que montamos aquí. La estereotaxia es útil para lesiones que son visualizables en mamografía, como puede ser por ejemplo calcificaciones, asimetrías o nódulos. Otra forma de biopsia es esta de marcaje y escisión, en donde el radiólogo, por medio de mastografía o ultrasonido, va a marcar la lesión con este arpón y vamos a mandar a la paciente con este arpón al cirujano oncólogo para que en quirófano retire la porción marcada de tejido. Esta es útil cuando queremos biopsiar de manera más extensa toda una lesión o si se quiere hacer una mastectomía parcial localizando de la manera más exacta posible la lesión. De esta manera, pues evitamos que el cirujano retire toda la mama. Está menos disponible esta biopsia por resonancia magnética, en donde utilizamos metales compatibles con resonancia magnética para trazar un mapa por resonancia de mama, ayudándonos con esta rejilla localizadora. Después el radiólogo pues va a tomar una biopsia de corte. Creo que actualmente la forma más disponible y rápida de biopsia, que está disponible casi en todos los lugares, es la guiada por ultrasonido, y le seguiría la guiada por mastografía junto con la de estereotaxia y finalmente la biopsia por resonancia magnética. Realmente es el radiólogo quien decide cómo biopsiar, por lo que usualmente ustedes no tendrán nada que ver con esta selección. Solo vamos a mencionar dos situaciones de patologías mamarias en el hombre. Los hombres tienen menor cantidad de tejido mamario, ya que recuerden que este responde a estrógenos. Las mujeres tienen esos de sobra, pero los hombres no, a menos de que cursen con algunas patologías. La causa más común de masa mamaria en un hombre es la ginecomastia, o sea, el agrandamiento de las mamas en el hombre. Casi siempre está localizada en una posición retroareolar de forma bilateral, aunque puede estar en solo una mama. En los lactantes está asociada a hormonas transplacentarias residuales de la mamá. En los adolescentes con la función y regulación hormonal, pero en los adultos casi siempre es patológica, por ejemplo por medicamentos. Los más clásicos son el ketoconazol, la espironolactona, narcóticos, digoxina, esteroides anabólicos, etc. Y también está asociada con la insuficiencia hepática y cirrosis hepática, ya que hay un incremento del estrógeno por la falta de metabolización del mismo, que provoca que se eleven los niveles de estrógeno en los hombres. Esto les provoca lesiones estrógeno dependientes como ginecomastia, atrofia testicular o los clásicos angiomas aracniformes en la piel. Cuando localizan una masa mamaria en el hombre, el primer estudio que se solicita es el ultrasonido y vamos a poder ver este tipo de lesiones que están principalmente retroareolares que podrían simular cáncer, pero hay algunas maniobras que aplicamos para diferenciar el cáncer de la ginecomastia. En adultos a veces es necesario hacer mastografía y vamos a poder identificar estas zonas de tejido fibroglandular mamario retroareolar que parecen nódulo
cuando se encuentran en etapa proliferativa, que corresponde a una etapa nodular, o pueden tener esta forma más dispersa triangular llamada dendrítica, que corresponde a la fibrosis de la ginecomastia nodular. Los pacientes que reciben terapia hormonal estrogénica pueden desarrollar ginecomastia difusa, que pues al final de cuentas tiene aspecto de una mama femenina. Hay varias causas más de masas mamarias palpables en el hombre, como quistes epidermoides, lipomas y decenas más, pero pues la ginecomastia es la más común. Para el resto de las masas palpables, sigan estas mismas recomendaciones para estudios de imagen de cualquier forma. Primero ultrasonido mamario y en todo caso en adultos se puede hacer ultrasonido y considerar mastografía. El cáncer mamario en los hombres equivale al 1% de todo el cáncer mamario en hombres y mujeres. El subtipo más común en hombres es el carcinoma ductal infiltrante. Clínicamente lo vamos a poder sospechar como una masa subareolar no dolorosa de difícil movilidad que puede provocar retracción cutánea o secreción por el pezón y pues es básicamente similar al cáncer mamario en las mujeres. El grupo de edad más afectado son los hombres de 60 a 70 años. Debido a la edad, pues nuestros estudios diagnósticos a solicitar siguen el patrón de la mujer. Hay que solicitar una mastografía en estos hombres, la cual es totalmente posible de realizar. Y pues además podemos complementar con ultrasonido. Los factores de riesgo para cáncer mamario en el hombre son prácticamente similares a los de la mujer, llamándonos aquí la atención las mutaciones genéticas de los BRCAs, la radioterapia en el tórax, aparentemente trabajadores de la industria en donde se exponen a altas temperaturas como en la industria del acero, y también situaciones que interfieren con los testículos, como por ejemplo la criptorquidia, antecedentes de orquiectomía u orquitis y muy importante el síndrome de Klinefelter o el XXY, el cual equivale a casi 6% de todos los cánceres de mama en el hombre. Las mamas normales de los hombres usualmente son más pequeñas con muy poco tejido fibroglandular. Ahora vean este caso de cáncer mamario en un hombre donde estamos viendo un nódulo irregular de bordes espiculados y bastante denso. Y pues también estas mastografías masculinas se categorizan con BI-RADS para su manejo. En mi experiencia solo he visto un caso de cáncer mamario en un hombre, pero nunca está de más tener en cuenta su existencia, sobre todo si tenemos pacientes con estos factores de riesgo. Esto de la imagen mamaria es todo un misterio hasta para muchos de nosotros como radiólogos, créanme. Así que eso tienen a su favor, que no les pueden llegar a preguntar cosas muy especializadas, ya que la interpretación como tal está limitada a un grupo de personas que realmente son verdaderos expertos de mama. Lo que más les preguntan durante su formación es la clasificación BI-RADS y los estudios de tamizaje, a quién se le realiza cada cosa y pues básicamente saber qué estudio enviar en el contexto de cada paciente. Y esto es todo. Cualquier duda o sugerencia o comentario pueden escribirme a este correo o en los comentarios de este video y como siempre espero que estén muy bien y les deseo una excelente semana.